Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, dependiendo de cuando veas este video. En esta ocasión, en la octava edición de Conozca al Atleta, les vengo a presentar a Lorenzo Víquez, atleta de atletismo de 14 años. ¿Cómo estás, Lorenzo? Un gusto, un gusto. Un gusto. Lorenzo, quiero que cuentes un poco cómo empezó tu vida con el deporte, qué es para ti el deporte, cómo es de ser un atleta de manera diaria y cómo es el atletismo para ti. Sí, desde joven yo siempre era gran, pero gran aficionado al deporte. Ujú, Era demasiado competitivo, me ujú. gustaba mucho lo que era el fútbol, lo que era cualquier cosa que tenía una pelota, digamos. Ok. Y ya con el tiempo y fui creciendo y ahí yo tuve mi hermano que estaba haciendo atletismo. Ok. Y al hacer atletismo, él tuvo diferentes competencias que yo no le enseñaba tanto interés porque ya me gustaba el fútbol. Pero Ujú. una vez me acuerdo que él fue al Estadio Nacional a competir, que Ajá. allá se hacen competencias. Y mi mamá me invitó para ir a verlo competir. Ok. Y como cualquier aficionado al fútbol, ir al Estadio Nacional gratis, a simplemente estar ahí, verlos competir, obviamente dije que sí. Disculpa, ¿es tu hermano menor o mayor? Mayor. Ok. Él ya tiene 20 años. Ok. Y bueno, entonces ahí llegamos, ver todo el Estadio Nacional ahí Ujú. y ver todas esas competencias de atletismo, las diferentes disciplinas, ver todo eso fue como muy impactante. Y entonces, desde ahí, tipo, me metí al equipo de mi hermano Ujú. como para probarlo, para ver qué tan feo era. Y porque yo ya venido desde mi hermano, me ponían a entrenar con los más duros. Ok. Y entonces, tipo, no era tan bonito porque uno terminaba ahí hecho leña. Pero para mí fue algo muy motivante poder ver cómo uno progresa. Ajá. Y eso fue como cuando tenía 7 8 años, me acuerdo. Y ya fui creciendo y cada día iba a entrenar. Y más bien, nunca había competido. Hubo un gran periodo donde no competí, simplemente yo iba a entrenar y, y nunca supe lo que yo podría correr. Entonces, ya cuando me fui a mi primera competencia, me fue muy bien. Entonces, ahí yo vi si le pongo bonito y tal vez pueda lograr algo. Ujú. Entonces, ya con el tiempo yo fui, yo fui viendo en qué me da bien, las diferentes disciplinas, que si me gustaba correr largo, si me gustaba correr corto. Obviamente corto porque correr largo es feísimo. Me imagino. Y de ahí, al, al ir más competencias, porque ya ahí me iba metiendo más, ya fui viendo lo que más me gustaba. A mí de principios me pusieron pentatlón, Ok. que es como, creo que es, no lo he escuchado, sí, que es como diferentes pruebas que van sumando puntos. Ajá. Y entonces ahí hay donde uno tira una bola, uno salta, uno corre largas distancias, cortas distancias. Y al hacer eso, lo mejor que me salía era correr rápido. Y lo demás, me salía normal, quedaba ahí en el medio. Ujú. Pero gracias al esfuerzo que yo hice en pentatlón, logré ir a mi primer centroamericano. Ok. Que ahí yo tenía una competencia que se llamaba Lorenzo Ramírez, mismo nombre. Ajá. Entonces ahí nos llamamos tocayos. Ajá. Y él y yo nos íbamos así, el mae me ganaba, yo le ganaba, Parejos, parejos, o sea. parejos. Y era como motivante competir contra él, Ajá. porque uno siempre, tipo, quiere ganarle al otro. Sí. Y También era ya, tico él. sí, sí, es de la abuela. Ah, ok. Y entonces, ya con el tiempo fuimos compitiendo, él me ganó, porque él en sí, porque como el pentatlón era muchas disciplinas, Ujú. él era mejor en más cosas Ujú. que yo simplemente le ganaba en las velocidades, y a Ujú. vez en cuando le ganaba en las distancias. Ujú. Pero ya con el crecimiento y fui mejorando. Ajá. Cuéntame un poco cómo han sido las experiencias em, participando en estos eventos, en estas carreras a nivel centroamericano. ¿Qué has conseguido de estas? ¿Qué has como, qué recuerdas de que bajonazos o fueron solo triunfos?
Cuéntame un poco cómo fue la experiencia, si lo tuviste muchos nervios, cómo fue la experiencia de participar en distintos eventos como estos. Y una experiencia que yo me acuerdo muy bien fue el año pasado en la categoría U15. Bien, bien, Lorenzo, bien. Vamos, fuerte. Cierra, 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 cierra. Buenísima. Ujú, Que yo venía de una temporada muy buena. ujú. Casi, yo que creo que primero en casi todas las pruebas que eran las competencias de ese año, porque ya era mayor en la categoría. Ajá, Y me acuerdo que en el centroamericano, y yo ya bien motivado, era en Nicaragua, tuvimos que ir en bus. ok. Entonces era rudo el viaje, pero Me era imagino. bonito porque como era una comunidad y la pasábamos muy bien como selección, ahí uno socializaba con otros grupos. Ujú, Y entonces ya cuando llegó la competencia, me acuerdo que en la primera prueba me fue bien, pero estaba sintiendo una molestia en el isquio. ok. Y como combinadas de velocidades, eran tres pruebas que sumaban puntos, que eran 80 metros planos, que era Ujú, la primera que hice, ujú, 80 metros vallas, que es 80 perdón, vallas, ujú, y después está lo que era el 150, que yo en ese, ya en esas combinadas había hecho récord nacional en el campeonato nacional. ok. Entonces, al ir al centroamericano y andaba bien emocionado porque yo me sentí como que yo estaba En otro nivel ya. en otro nivel, digamos. Pero ya con sentir esa molestia se me fue empeorando, empeorando. Y yo tuve que hacer relevos esa noche. Ujú. Y lo logré, terminé los relevos, quedamos de primeros, pero me lesioné horrible. Quedaste muy desgastado, me imagino. Quedé desgastado. Ahí me tuvieron que llevar a la ambulancia que había ahí. Me pasaban revisando y mi entrenadora, que por dicha también fue convocada, Ujú, me ayudó, me dijo que descansara, que me ponga hielo, no hiciera mucho feo. Y entonces ya cuando vino el próximo día que tenía las últimas dos pruebas, me tocó las vallas. Y antes de las vallas, en el calentamiento, digamos que yo ni siquiera pude alzar la pierna. Y eso que eran repetidas, yo me sentí horrible. No sabía si podía competir, ujú. pero ahí me agarraron, me pusieron como una momia, ahí Ok. toda la pierna. Y en la carrera, en el 80 vallas, yo iba asustadísimo que si no iba a terminar la carrera, porque si no la terminaba, yo ya estaba en primero por el 80, Ujú, pero si no la terminaba, hubiera quedado último. ujú. Y mi, yo la traté de terminar y lo logré, que logré quedar primero en el hit, pero al final yo en el final me caí y ya ahí es cuando mi disque ya no dio más y me faltaban 150, pero por dicha fue en la tarde. Ajá. Y entonces ya cuando vino el 150 antes me inyectaron una cosa ahí en la ambulancia, Ok. me pasaron hielo, me pasaron de todo. Y después, ya cuando llegó el momento, en 150, y logré correrlo, me sentí muy feo con la pierna, y lo terminé y logré mantener los tiempos como en un nivel bueno, pero no como el campeonato nacional pasado. Ajá. Entonces, logré sacar la medalla centroamericana, pero aún no fue suficiente para tipo pegar los tiempos que yo pensaba que podía pegar. Ujú. Pero para mí esa experiencia me destacó mucho porque tras del dolor que yo tenía Sí, sí. nunca paré eso fue uno de mis momentos más como impactantes en el atletismo para mí. Ok. ¿Esa fue la primera vez que te habías lesionado? Gravemente sí. Ok. Ya cuando llegué a Costa Rica no hice nada por 2 meses. Me pasaban revisando, tenía que estirar mucho, fortalecer. Ya ahí fue cuando empecé a añadirle gimnasio al atletismo. Ok. eh, hasta este año ya me estoy recuperando. Mi temporada U18 empezó muy temprano, entonces empecé jodido de la lesión, pero ya que ha pasado el tiempo y ya se me ha ido completamente, pero en el pasado he tenido como dolores leves, como Ujú.
como secuelas. una periostitis acá, pero que se me da rápido. Ujú. Pero y grave, grave fue eso. ¿Has vuelto a competir o entrenar de manera semanal, aún teniendo estos dolores? Esos dolores, tipo, cuando, para mí los entrenamientos es más como algo que, si yo estoy lesionado, aún voy, eh, si no es a, si no es a entrenar, simplemente es para ir a hablar con mi entrenador, para ir, qué motos, güey. Eh, Sigamos, tranquila. si no es para entrenar, es para tipo hablar con ellos, que me den estiramientos ahí. Es más Ujú, como una comunidad que ujú, simplemente ir, que vaya, entrene y ya. Entonces, sí, pasaba, había entrenos que no entrenaba, había entrenos que hacía algo leve ujú. y ya cuando iba cogiendo el ritmo y me lo pasaban subiendo el nivel, hasta que ya estaba normal. ¿Cómo ha sido para vos? Bueno, ya que me dijiste que prácticamente en tu categoría, en las categorías que has participado, pues has estado a un nivel superior que otras personas. ¿Cómo ha sido para vos dar el salto ya pues, con esta temprana edad que tienes a otras categorías donde hay gente mayor y te va a tocar competir de manera muy seguida con ellos y sientes que es una desventaja para ti o estás al nivel para competir con toda esta gente que tiene más experiencia, digamos? Y tras de tener que competir contra los más mayores, Mm, es como tipo, más que una experiencia, es como un aprendizaje, porque me ayuda a ver en el nivel que yo tengo que estar, para que ya cuando voy compitiendo, ya en el futuro, cuando van subiendo las categorías, ujú, ya tras de coger esa experiencia y poder mejorar. Y más bien, este año que yo entré en la U18, tipo, yo no pensaba que me iba a ir tan bien que lo que me fue, porque yo ya venía lesionado, desgastado de la última temporada que terminó muy hasta diciembre y ya mi próxima temporada empezaba como en abril, por ujú. ahí. Y entonces, entrar de eso fue muy motivante porque yo dije que obviamente no va a ser fácil, no va a ser como en la U15 que ahí uno es mayor y uno puede hacer ahí, no gorreárselos, pero competir como en su mejor nivel. Sí, sí. Y entonces, pasar a U18 fue muy di, emocionante para mí, Ujú. porque yo quería competir contra gente que sí demuestra el nivel, y fue Ajá, lo que pasó. Ahí yo competí, me fue bien, que digamos que es segundo lugar. eh, y tras de eso, aún sigo compitiendo contra Lorenzo Ramírez, ajá. que en el 200 metros que yo hago, el Mae y yo compartimos medalla en el 200 metros. O sea, Eh, llegaron al mismo tiempo. Llegamos al mismo tiempo, milésimas iguales. Wow. Entonces, ya es para darse cuenta y que aún así hay que mejorar. Ujú, Y ya casi vienen los Juegos Nacionales y ya que he competido en U18 y también en categoría abierta con los más de 40 años, ujú, ya he estado viendo qué nivel estoy, que tengo que mejorar y a ver qué Dios me permite hacer la próxima temporada. ujú. Em, Lorenzo, háblame un poco. Ve, yo no soy una persona mucho de que habla sobre el futuro, porque realmente el futuro es un poquito No, incierto. Em, pero algo que y sos el atleta más joven que he entrevistado de momento, y algo que mucho atleta que en Costa Rica que yo he visto se le hace muy complicado es mantener su vida deportiva con su vida educativa. ¿Cómo ves tu futuro en eso? ¿Sientes que el atletismo va a ser parte de tu vida siempre? Y en general, ¿cuáles son tus metas y qué es lo que aspiras para el futuro? Lo que podrías decir ahorita mismo. y en el futuro, tipo, quiero integrar atletismo
con mi educación, del estilo de sacar becas Ok. con el atletismo, ojalá poder ir a una universidad en Estados Unidos Ujú. que me dé el chance. Junto con, yo estoy haciendo bachillerato internacional en mi colegio. Ok, eso es muy bueno. Entonces, obviamente tener la educación primero que el Ujú, deporte, ujú. pero al mismo tiempo teniendo tiempo para los dos. Ahorita que digamos que no estoy en un grado que tanto me están como dando tantos trabajos, Ujú. tantos exámenes, estoy aprovechando y para estoy aprovechando para mejorar más. Y ojalá en el futuro, que si se me da el chance, pueda tener los dos iguales, que me vayan bien en ambos y que, me, que pueda sacar esa beca, que el futuro pueda mejorar y pegar esos tiempos para poder coger una carrera buena. ¿Qué tienes planeado estudiar? Ahorita no sé qué quiero estudiar, Ujú, eh, tampoco tengo tantos intereses, ujú. pero todo es plan de Dios. Correcto. Dios sabe qué es lo que uno va a hacer y ojalá con el tiempo ya vaya viendo qué es lo que a mí me gusta. Y Eso sí. Eso es totalmente lo bueno porque realmente tienes todo el tiempo del mundo, pero lo bueno es que no estás estancado en nada, sino estás continuando tu vida deportiva y lo educativo, no te estoy diciendo que lo dejes a segundo plano, pero en tu vida deportiva, tu vida de atleta vas en buen camino. Entonces ya tienes todo el tiempo del mundo para pensar qué puedo estudiar. sí, así es. Y no solo eso, también, como dije, todo es plan de Dios. Ya, si Dios decide y que el atletismo ya hay que darlo, pero los estudios tiene que ser. O si se me abren más oportunidades en atletismo, cogerlas. Pero obviamente teniendo la educación primero, porque es lo más importante de todos. Sí. Has tenido, bueno, me contaste que tu inspiración, más que todo, tu origen, empezó por tu hermano, Mm. pero llegaste a tener ídolos en este deporte que los empezaste como a ver de manera seguida para inspirarte, para tener esa mentalidad de deportista de atletismo o pues atletas de otros deportes. Y tras de admirar muchos atletas del atletismo, yo más admiré más como atletas, como yo antes me gustaba mucho el fútbol, me gustaba Ujú, mucho admirar lo que eran los futbolistas. ujú, Un ejemplo como cualquier chamaco era el bicho. El correcto. bicho, el mae demostraba demasiada disciplina y para mí él en sí es como uno de los mejores atletas, tras la Ujú, mentalidad ujú, de mantener su cuerpo a esa edad, ujú, de estar disciplinado para lograr ir a los entrenamientos y en sí me ayudó a tener como una mejor mentalidad para ver las cosas. ujú, Pero para mí más, lo que más como yo admiro son como gente cercana, como ujú. mi hermano o mis entrenadores, que también antes eran corredores. Ok, eh, y sí, eh, está bien. Para terminar, quiero que me cuentes un poco cómo es el día a día de un atleta que pues hace atletismo. No hace falta que me cuentes un poco del tema educativo porque me puedo imaginar la sí, vida de un estudiante de colegio. cualquiera. ¿Cómo es el día a día para ti? Con estos pasos que has tenido superándote con lesiones, ¿cómo ha sido pues estos últimos meses para ti? El día al día es me gusta mucho cambiarlo. Ujú, A veces en las puras mañanas me gusta levantarme e ir al gimnasio ujú, para ahí poder fortalecer, mayormente en los días que el entrenamiento es el atletismo es en la tarde. ok, Y a veces yo también hago ahora ok, que tiene su propio negocio ahí en Cartago, ujú, que también me ayuda a fortalecer como cosas que yo puedo fortalecer en el gimnasio, como el abdomen, mantener eso. Y digamos que yo me levanto, voy al gimnasio, voy al colegio, vuelvo, eh, voy a entrenar, ya después de entrenar me enfoco en estirar ujú, para prevenir lesiones
Ya cuando termine todo eso, me enfoco en lo que es las tareas, proyectos y, y repetir el ciclo. Ujú, Si es el atletismo en la mañana, como por ejemplo hoy, que es sábado, hoy ujú, me tocó hacer atletismo en la mañana y ya en la tarde descanso para ya ir al gimnasio tipo a las 5 por ahí. ujú. Y, y sí, esa es prácticamente mi rutina en estos meses. ¿Cómo es en el tema de dietas? Tienes que a veces dejar cosas atrás de alimentos que normalmente te gustarían comer para comer sano o tienes que ingerir mucha proteína de manera diaria. ¿Cómo es el tema de una alimentación en atletismo? Con lo que es la alimentación, mis padres me ayudan mucho con eso. Ok. Ellos me ayudan de preparar comidas saludables, Ujú. digamos, que no tome tanto como grasa, por decirlo. Mis padres no les gusta comprar afuera de la casa. Ok, Siempre nos mantenemos comida en la casa. ok. Proteínas, paso a veces tomando ciertos como cosas que tienen proteína. Ujú. A veces me gusta mucho como comer comidas como pollo, Ok. todos esos Altos en proteína, junto con la comida, sí. Vitaminas y todo eso, sí. de manera diaria. Mantener una dieta tipo estricta, pero obviamente no tan estricta porque a veces uno, digamos que se me antoja algo y si se me da el chance y obviamente decir que Uno sí. tiene que disfrutarlo al fin y al Sí, cabo. al fin del día, como no dejar que el peso sea tan duro de tener que comer saludable. Si se me da la oportunidad de, digamos, comer, no sé, pizza, y Mm, obviamente como cualquier chamaco lo haría. está Y sí, bueno. Pero sí, yo creo que eso sería todo, Lorenzo. sí, sí. Más bien, muchas gracias a usted por tenerme. Con todo gusto. Fue, fue bueno hacer su entrevista más joven. Sí, Y sí, muchas te lo gracias. agradezco montones. Esperemos hacer una parte 2 en algún momento, ya con un Lorenzo, a lo mejor ya con muchos hasta más años de experiencia y con el canal, pues ya con muchos oyentes y con suscriptores. Les agradezco montones por haber visto este video. Les recuerdo que pueden llegar a suscribirse, darle like, comentar, activar la campanita, todos esos temas. Y nos vemos en la próxima. En la descripción van a ver las redes sociales de Lorenzo y lo pueden llegar a seguir a él como atleta y pueden ver la carrera de él y cómo llega a crecer. Nos vemos en la próxima. Hasta luego.